El bautizo. Correcto. ¿Cuál es la nacionalidad? Correcto. El documento nacional y identidad. Correcto. ¿Cuál es el nombre del cantante líder de la banda YouTube? Paso. Bono. ¿Cuál es el nombre del sobrino del Condorito? Cone. Correcto. Correcto. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida con ustedes. En esta oportunidad estamos ya comenzando con el curso de Inmunología Clínica Veterinaria a cargo de la doctora médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, antes de comenzar con la ponencia, por favor, voy a recalcar que sus micrófonos dejen apagados, asimismo la cámara para no poder interrumpir a la ponente. Cualquier consulta respectiva se realizará al finalizar la ponencia. Asimismo, cualquier consulta respectiva sobre el material, la clase grabada y el certificado estaré dejando el contacto. Doctora Parra, muy buenas noches. Le doy el pase. Puede empezar. Hola, muy buenas noches. Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Vale, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Entonces, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de Inmunología Veterinaria. Entonces, en la clase de hoy vamos a tocar 5 módulos. El primero va a ser los fundamentos del sistema inmunológico, específicamente pues la parte de sus células, tejidos y órganos linfoides. El segundo ítem eh, se va a realizar por la inmunología innata. El tercer ítem va a ser los antígenos y linfocitos de la inmunidad adaptativa. El cuarto van a ser trastornos inmunológicos. Y el quinto son pues avances recientes pues que han implementado para la potencialización, por así decirlo, del sistema inmunológico. Vamos a implementar la parte pues de los fundamentos. Entonces, como les comenté, hablamos pues de los fundamentos del sistema inmunológico. Entonces, eh, pues el mejor ejemplo que encontré, pues la imagen un poco más, pues por así decir, creativa y que se explicara un poco mejor, pues es en este bovino, en esta vaca, que es para que me entendieran un poco.
cuáles son la parte pues de los órganos y aparte pues del sistema inmunológico que debemos tener en cuenta en la parte de inmunología. Entonces específicamente el timo, en el cual pues se ve reflejado pues en esta posición, que es en la parte como tal, en la parte casi pues de los ganglios de nuestros pacientes. En conjunto pues hablamos de la médula ósea, en el cual pues se puede encontrar en la parte inicio de los huesos largos, ya sea de los miembros posteriores o anteriores, en conjunto pues con la parte del vaso y por último las placas de Peyer que se van a encontrar en el sistema como tal digestivo de nuestros pacientes. Entonces, una pequeña introducción. El sistema inmunológico comprende un conjunto de tejidos y órganos, los cuales se generan y maduran las células responsables de la respuesta inmunitaria y también donde se inicia una gran parte de la respuesta del timo innato o una respuesta innata específicamente pues al frente de un virus o un microorganismo latente en el organismo. Entonces, como tal, en el timo, ¿qué evaluamos específicamente? Entonces, acá hay dos imágenes para que me explique, para hacerme entender un poco mejor. Hablamos de los órganos linfoides, que tenemos unos primarios y secundarios. Entonces, en los primarios evaluamos pues la parte del timo, médula ósea y placas de Peyer, que anteriormente pues les expliqué un poco de forma gráfica para que me hicieran entender en qué parte posiblemente pues se puedan ubicar. Por otro lado, pues tenemos la parte secundaria. En este caso, pues hablamos de la parte de las amígdalas, el vaso y los nódulos linfáticos. Entonces, en primera instancia, por cualquier de pronto patología, que más adelante les explico de pronto por qué estas alteraciones inmunológicas se deprimen y qué órganos pues específicamente disminuyen. Entonces, como segunda medida, la parte de las amígdalas va a ser pues en primera instancia el primer órgano que se va a afectar y por ende me va a afectar pues la parte de los nódulos linfáticos. Entonces, recordar que en los caninos y los felinos, ellos poseen 5 nódulos linfáticos que debemos siempre chequear y examinar en cualquier consulta médica. Entonces, tenemos la parte de los nódulos mandibulares en conjunto con la parte preescapular, la parte axilar, poplitea e inguinal. Entonces, recuerden siempre pues palpar estos nódulos linfáticos que son como el órgano más asequible en el momento de la consulta, que la parte de los ganglios linfáticos sean de pronto móviles, que no presenten dolor, que sean de pronto del mismo tamaño ambos y que tengan una temperatura regular a todo su cuerpo. O que aparte pues no presenten algún tipo de neoplasias, ya que esto pues me va a afectar en primera instancia el sistema inmunológico como tal de nuestros pacientes. Entonces, hablamos que de estos dos factores, ¿cierto? Entonces, ya tenemos en cuenta la parte del sistema inmunológico, cómo se comparten sus órganos y su respectiva posición en donde se encuentran. Entonces, en ellos, para explicar un poco mejor qué es lo que produce cada uno de ellos. Entonces, el sistema linfoide primario, que anteriormente les mencioné, que es el timo, médula ósea y las placas de Peyer. Entonces, este tejido linfoide son las células donde se generan y maduran las células inmunitarias, que anteriormente se propagan en primera instancia en estos órganos. Entonces, durante su desarrollo fetal, en la médula ósea, los huesos largos es donde se originan todas las células sanguíneas inmunitarias. Entonces, por eso les mencioné en la parte de los huesos largos superiores, miembros anteriores y posteriores, es allí donde se inicia en primera instancia una respuesta inmunitaria fetal en conjunto pues con todas sus células y todos sus órganos, todas sus células y todos sus huesos en esta posición para que los pacientes tengan un sistema inmunológico correcto. Entonces, allí, ¿qué órganos se pueden implementar? Entonces, los
prelinfáticos, que son los linfocitos T, que van a madurar en la parte del timo, y los linfocitos B, que maduran en las placas de Peyer, que están incluidas en la parte del sistema digestivo. Entonces, tenemos esa primera línea de defensa en la parte de médula ósea en conjunto con los huesos largos, los linfocitos T y los linfocitos B, en el timo y en las placas de Peyer. En segunda instancia tenemos los tejidos linfoides secundarios, que les mencioné, que era pues ya la parte de las amígdalas, el vaso y los nódulos linfáticos. Entonces, en esta parte, los tejidos linfáticos secundarios o linfoides son tejidos que tienen presentación de antígenos a los linfocitos, los reconocen como inmunidad adaptativa. Entonces, en esta ocasión, ya una vez habiendo este desarrollo, si de pronto hay alguna alteración que me afecte en primera instancia la parte inmunitaria primaria, va a coger vuelo o por ende va a activarse la parte de linfoides secundarios, generando pues una inmunidad adaptativa, que ya más adelante les explico a fondo cómo se produce y qué células trabajan en ellas. Por otro lado, la parte del vaso es el recuadro que les menciono ahí de color verde. Normalmente, pues el vaso es otro tejido linfoide secundario en el cual pues inicia una respuesta frente a antígenos vehiculados por la sangre. Además de sus funciones inmunitarias en el vaso, eliminan células envejecidas de la sangre y aparte pues el hierro de la hemoglobina y por ende pues almacenan glóbulos rojos. Entonces por así decirlo, las células como tal de la médula ósea que se producen cuando cumplen su ciclo de vida, normalmente el ciclo de vida de ellas es de 120 días que como tal van a instaurarse en todo su organismo o que van a viajar vía linfática, por ende llegan a envejecer y pierden su funcionalidad, llegan por así decirlo al cementerio que va a ser pues la parte del vaso. Y aparte pues ella también me va a almacenar la parte pues de los glóbulos rojos y el hierro de la hemoglobina. Entonces, por eso es importante que tengamos en primera instancia en cuenta estas células que son las fundamentales para que el buen desarrollo inmunológico de nuestro paciente lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces allí, ¿qué células son las que se van a implementar? Entonces, acá les tengo un gráfico que ya pues ahorita les explico de forma básica qué significa cada uno de ellos. Entonces, tenemos en primera instancia la médula ósea que se produce pues a través de los huesos largos y que se va a activar. Entonces, por ende, ella me va a generar pues una célula madre secundaria que se llama pues la eritropoyetina. Entonces, esta eritropoyetina se va a dividir en los glóbulos, bueno, en la parte de los eritrocitos y el tejido linfoide o la línea blanca. Entonces, en el tejido linfoide, pues hablamos que van a haber glóbulos blancos en conjunto pues con activación de interleuquinas, NK, linfocitos 6, LTC y LTCH4. Entonces, estas células son las productoras de los glóbulos blancos, que enseguida en la parte pues producen los glóbulos, por ende, o células adicionales, que sería pues la parte de neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos, que son los encargados como tal de fagocitar o de tener una línea activa a nivel del sistema inmunológico. Y por ende, pues por este es que los pacientes se ven adversos como tal a los glóbulos, a la primera línea inmunitaria. Y por último, pues como les comentaba, la parte de los glóbulos rojos, que son los encargados de la hemoglobina, la cantidad de hematocrito y la parte pues de las plaquetas. Entonces, ¿qué tiene que ver cada uno de ellos o cuál sería pues la funcionalidad en esta ocasión? Entonces, les comenté anteriormente que hablamos que principalmente a la parte de los tejidos linfoides primarios tienen unos linfocitos T y unos linfocitos B. Aparte tiene las células NK,
que como tal son de respuesta inmunitaria adquirida y que reconocen antígenos naturales que son propios del organismo para que el sistema inmunológico esté de forma correcta y normal. Por otro lado, les comenté las células de los linfocitos B. Entonces, ellas son las encargadas de reconocer el antígeno y por ende me van a activar de células plasmáticas que actúan frente a anticuerpos. Y por ende, esto hablamos que aparte con los linfocitos T y B y las células NK, me van a activar pues una respuesta inmunitaria frente a cualquier patógeno, microorganismo o virus que en el momento pues mi paciente ingrese. Por otro lado, tenemos una línea linfoidea que me va a producir, como les dije anteriormente, linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos, que como tal, el principal o el primero de esta línea de los blancos va a ser pues los basófilos, que se va a encargar pues de la fagocitación. Entonces, ellos también son los encargados pues cuando hay un proceso alérgico o un shock anafiláctico, en conjunto pues con la parte de los neutrófilos, hacer una fagocitosis de cualquier tipo de patógeno. Y por ende, por último, una vez pues haciendo esta fagocitosis, las células dendritas con la parte de los linfocitos B son las encargadas de presentar pues los antígenos o en conjunto pues con los anticuerpos en esta instancia. Entonces, allí las células como tal va a empezar su ciclo y sus respuestas o sus líneas de presentación de antígenos de vía corta o vía larga, dependiendo pues de la alteración de su sistema inmunológico. Entonces allí es donde va a ingresar pues la parte de una inmunidad innata. Entonces, ¿qué quiere decir esta inmunidad innata? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las células, los órganos y en conjunto su distribución y para qué sirve cada uno y cuál sería la primera línea de defensa. Entonces, hablamos de esta inmunidad innata que sería pues el segundo módulo. Entonces, es la primera respuesta del sistema inmunológico frente a la infección. Entonces, incluye barreras psicoquímicas, en este caso también pues de la parte de la piel y las mucosas, componentes de moléculas y células del sistema inmunológico. Entonces, acá les tengo pues un esquema dividido en 4 porciones para pues que me entiendan un poco mejor de qué se trata esta respuesta o esta inmunidad innata. Entonces, en primera instancia, pues va a haber o tiene que haber una respuesta con un buen desarrollo y de forma rápida, pero esta respuesta no tiene memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, el paciente ingresa a cualquier microorganismo, pero el cuerpo siempre lo va a desconocer como si fuera una primera vez que haya ingresado. Y respuesta inmunológica, perdón, una memoria inmunológica que recuerde que anteriormente de pronto esa alteración patógena ya había ingresado en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Es de respuesta rápida y como no hay memoria, tenemos el ítem número 2, que por ende este patógeno va a ingresar ya sea por el tracto respiratorio, entonces tenemos pues las vías respiratorias altas y bajas, puede ingresar por cualquiera de estas dos. En su sistema digestivo puede ingresar por la parte oral, ya sea pues por consumir de pronto algo en descomposición, algún tipo de parásito, que ya más adelante pues me instauro un poco en estos virus o como tal procesos patógenos, o la parte de reproducción, pacientes que anteriormente pues tengan enfermedades venéreas o tumorales y por ende pues generen algún tipo de transmisión geniturinaria en el momento pues de la cópula. Entonces, ¿qué pasa? Estos patógenos contienen pues sustancias antimicrobianas o virales, pero entonces al momento de ingresar al cuerpo, el cuerpo va a actuar en conjunto pues con el pH ácido y una microbiota saprofítica que impide pues la colonización en el momento que ingresa este patógeno.
Entonces ahí sería por ende una respuesta que el mismo cuerpo pues la elimina de forma correcta. Entonces por ende no se puede como tal proliferar este patógeno en el momento. Tenemos una tercera respuesta en el cual es una respuesta pues innata que ya va a actuar. Entonces, actúa el sistema de complemento, por así decirlo. Entonces, los microorganismos como son extraños, entonces van a responder el sistema con este funcionamiento de una respuesta inmunológica innata en conjunto pues con el sistema de complejo y va a ser una fagocitosis generando pues inflamación y que por ende las células NK son las encargadas pues de generar pues de pronto esta fagocitosis y alteración o una respuesta de vías en el momento de que el paciente está, por así decirlo, en alerta. Por otro lado, hablamos del ítem 4. Entonces, ¿qué pasa? Las células NK, pues como anteriormente lo dije, participan participan en una respuesta innata, entonces esto, frente pues a virus y microorganismos. Entonces, las células que se fagocitan, que anteriormente pues van a estar infectadas, entonces al momento de fagocitar van a actuar estas siglas que son alteración, que significa que pues la CNK o la célula diana va a estar afectada, generándome que las siglas CHM-1, ¿sí? Que son siglas como tal que producen los patógenos al momento de fagocitar estos patógenos. Entonces, esto puede generar que haya una nefrotoxicidad o una citotoxicidad en la célula y por ende, pues se va a actuar o se va a ver reflejada o contagiada la célula diana o la fagocitada, generándome pues que tenga una alteración. Se va a llamar ADCC. Entonces, al momento de fagocitar, se libera este sigla CMH y por ende genera una citotoxicidad que genera ADCC. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que nuestra célula, aparte pues de que ya está infectada por esta ocasión, entonces la parte como tal de respuesta innata se va a ver reflejados con los siguientes ítems. Entonces, las quimiotaxis, ¿qué significa? Entonces, esta pues me va a liberar unas ciertas células que son citoquinas 3A y citoquinas 5A. Entonces, ellas son las encargadas de generar pues inflamación. Entonces, por ende, van a actuar pues los monocitos y las células endoteliales en conjunto pues con los neutrófilos y los macrófagos. Lo otro que hace la respuesta innata pues va a ser la opsonización. ¿Qué pasa? Entonces, en esta ocasión me va a actuar las citoquinas 3B y 4B, en la cual pues me va a favorecer la adherencia para que pueda fagocitar no solo esa célula que está contagiada, sino alrededor con otras células. Entonces, por ende, ellas son las encargadas pues de activar o favorecer la adherencia para su respectiva fagocitación. Entonces, por otro lado, tenemos pues la adherencia en conjunto pues con la parte de los neutrófilos, van a ser complemento con esas adherencias que formaron con el 3B y el 4B para hacer una correcta fagocitación. Por último, por penúltimo, tenemos la parte pues de ingestión, que ella es la encargada pues de que el microorganismo que está rodeado normalmente esto fagocite y por ende en el interior uno lo pueda destruir o por ende la célula se pueda generar, puede quedar infectada en el momento. Entonces, por ende, el sistema como tal, si no logra como tal generar pues este tipo de reacción de primera línea con la inmunidad innata, va a pasar por la inmunidad adaptada o adquirida. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay pues como un gráfico un poco más explícito
que les tengo para, pues, si no me hice entender anteriormente lo dicho. Entonces, tenemos pues la vía clásica y la vía alterada, perdón, alternativa. Entonces, como les dije anteriormente, recuerden pues que las células NK son las encargadas pues de activar ese sistema innato porque hay algo frente a el organismo que me está afectando. Entonces, en primera instancia, pues va a encontrar el patógeno, por ende, en conjunto, pues con la parte de quimiotaxis, optimización y adherencia, esto puede fagocitarla. Entonces, como les dije, se van a ver reflejadas las células, perdón, las siglas CHM, en el cual cuando esto genera citotoxicidad y me afecta como tal esta célula, entonces va a generar o va a proliferar más esta patología, adicionándose las siglas ADCC. Si esto no tiene efectividad, entonces hay otra vía que es la alternativa, que son las siglas que yo les mencionaba, por ende que se van a activar, que son la C3, ya sea B o C3A, en la cual pues ahí tiene sus siglas, que son las, como tal, las encargadas pues de generar el ciclo o de activación completo a nivel inmunitario, para que pues uno genere inflamación, pues dolor y contagio, y que por ende si esta vía alternativa no funciona, entonces pues pasamos a la adquirida. Entonces, más que todo, pues esto es de siglas, que es más que todo, pues por la parte inmunológica. Entonces, ahí se desencadena específicamente, es la C3A, como tal, pues es la encargada, pues, de la activación de la inflamación y por ende, en conjunto con los mastocitos y a nivel de las células endoteliales, fagocitar y producir, pues, las adherencias en conjunto, pues, con la ingestión de este microorganismo. Y por ende, pues se va a activar la C3A, que son las encargadas como tal de generar pues otras siglas adversas para que se prolifere la cadena y pueda llegar al siglo de, como tal, llegado el caso, eliminar o si no propagarse ese virus que está a nivel interno. Bueno, acá ya pasamos como tal a la segunda respuesta. Entonces, como les mencioné anteriormente, la parte pues de la celularidad innata son las encargadas de como tal de primera respuesta. Si no hay una respuesta, entonces vamos a pasar pues a la parte de los antígenos y linfocitos, que es una inmunidad adaptativa, que es en segunda respuesta. Normalmente un ítem importante, entonces se desarrolla cuando los mecanismos de respuesta inmunitaria innata resultan efectivos para controlar la infección. Entonces es un poco más lenta y por ende se puede desarrollar entre 4 a 9 días de inicio de infección primordial o inicial. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber pues una específicamente pues un microorganismo que ingresa a nivel interno y por ende puede producirse pues una proteína antígena creando una memoria inmunológica, a comparación pues de lo anterior, que no crea memoria inmunológica. Entonces, una vez pues esta proteína pues genera que haya en cada individuo genere alguna respuesta inmunológica. Entonces, que ya sabe que anteriormente, pues ese virus o ese patógeno ha ingresado anteriormente al organismo. Como segunda instancia, entonces, los macrófagos y células dendríticas van a hacer pues reconocimiento como tal pues de este patógeno, en el cual pues van a fagocitarlo y por ende van a haber pues unas proteínas que son procesadas por esa alteración, que van a ser péptidos antigénicos, que son los encargados pues de unir las moléculas HMC. En este caso, anteriormente las mencioné. Entonces, allí estas van a quedar expuestas para una ruta exógena. Lo que quiere decir que están expuestas a que otros péptidos, otras células la lean para que creen la memoria que el cuerpo inmunológico quiere adquirir.
Por otra instancia, estas proteínas de estos microorganismos, como tal, se desarrollan células afectadas que procesan como tal los péptidos antigénicos que anteriormente pues se administraron y generaron pues las siglas CHM1. Entonces, estas se van a expresar en la superficie agregándole a una presentación de antígeno por la ruta endógena. Entonces, si ven, hay una diferencia exógena y endógena. Cuando se expone, cuando se ingresa y la otra es cuando se presenta, por así decirlo. Entonces, anteriormente pues les hablé bastante pues de la parte del vaso, ¿cierto? Y en conjunto pues de los nódulos linfáticos. Entonces, recordar pues que el vaso es prácticamente donde se acumula la parte de hierro, hemoglobina y la parte de algunas células que anteriormente pues han envejecido. Entonces, en este caso pues vamos a poner en juego la parte pues del vaso y las partes de los nódulos linfáticos. Entonces, los anticuerpos, perdón, los antígenos son los encargados que van a migrar específicamente en el vaso. Y los nódulos linfáticos regionales, en conjunto con la parte del vaso, van a activar los antígenos. Entonces, allí pues van a presentar los anticuerpos que anteriormente se generaron por las rutas endógenas y exógenas que anteriormente proliferaron la alteración de estos patógenos. Entonces, habiendo esta presentación como tal, eh, se va a unir a un proceso intracelular o extracelular. Entonces, van a verse afectados o van a reconocer estos péptidos antígenos que anteriormente han estado infectados como la LTH1 y LTH2, que son los encargados de unir y reconocer. Y por ende, allí es donde se produce esa respuesta innata adaptativa para generar pues la memoria. Entonces, esto genera pues citotoxinas y segregan la cascada de inflamación, como las citoquinas preinflamatorias y una respuesta humoral frente al patógeno. Entonces, el paciente va a tornarse febril con inflamación, decaimiento y por ende esto van a haber pues unos microorganismos intracelulares, ya puede ser por algún tipo de virus, bacterias o protozoo que haya ingresado a nivel interno y por ende pues genere esta respuesta adaptativa, generándome que la cascada como tal de inflamación por las citoquinas se transformen en las LT como tal o en los linfocitos T y los linfocitos B para generar un proceso de recreación de memoria secundaria al verso del primer respuesta como tal. Y por último, los linfocitos B y los linfocitos T son los encargados pues de producir una memoria y por eso persisten en respuestas intensas frente al anticuerpo o perdón, frente al antígeno y por ende pues va a generar pues la respuesta secundaria que la respuesta innata pues no funcionó al momento pues de nosotros contrarrestar pues el virus. Entonces de allí pues se va a proliferar la parte de inflamación local y general. Por lo mismo, porque ya hubo una respuesta exudativa hacia la parte de la ruta endógena y exógena. Entonces, por ende, pues va a haber una estrategia de defensa esencial ante pues cualquier infección antimicrobiana que puede generar pues uno por una lesión tisular o la entrada a nivel de primera instancia, que les dije pues las vías respiratorias, digestivas o reproductivas. Entonces, se va a tratar la eliminación y por ende pues el agente nocivo va a reparar el tejido dañado y usualmente pues puede ser de forma aguda, afectando que esa proliferación tenga más base del momento. Entonces, allí pues van a actuar todas las células como neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, haciendo la cascada de coagulación y por ende las frases que anteriormente les comentaba, que son las quimiotaxis, la parte de adherencia, digestión, opcionación y la parte de ingestión. Entonces, así es como se produce de pronto
la parte de alteraciones innatas y adaptativas frente a un tipo de alteración como tal interno de nuestros pacientes. Hablamos del cuarto ítem, que en este caso van a ser trastornos inmunológicos. Entonces, en estos trastornos inmunológicos, normalmente, ¿qué pasa? Entonces, normalmente, pues, por trastornos pueden verse afectados por una inmunodeficiencia o inmunosupresión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, es una alteración cuantitativa y o funcional prolongada por la respuesta inmunitaria que tiene como consecuencia una mayor susceptibilidad a la aparición de infección poco habituales, congénitas o adquiridas. Entonces, dependiendo pues de cómo se prolifere esta alteración, podemos ver que hay varios patógenos. Entonces, en primera instancia, pues la parte de virus. Entonces, normalmente pues los virus son partículas que pues van a infectar cualquier tipo de célula viva y que se pueden replicar. Uno, pues en la parte de la inmunidad innata, o dos, generando pues memoria con la inmunidad adaptable o adquirida. Como tal, pues va a producir la fagocitación, específicamente los linfocitos T y los linfocitos B, para que produzca pues más virus en esta posición. Por otro lado, pues hablamos de la parte de bacterias, ¿sí? En esta ocasión, pues las bacterias son patógenos que como tal inician específicamente una respuesta rápida de infección. Entonces, puede ser de forma inmunitaria, intracelular o extracelular. La defensa frente a bacterias extracelulares y pues hay diferentes bacterias como tal que los animales pueden adquirir en el momento, en cualquier instancia de estas. Por otro lado, tenemos la parte de los parásitos o la parte pues de los protozoarios. Normalmente pues son adquiridos más que todo pues por aguas, de pronto aguas de que pacientes que salen a paseo, que tengan aguas de charcos y que por ende pues ahí proliferen este tipo de protozoos. Entonces allí puede adquirir de una vez una respuesta adquirida, ya que pues son bastantes crónicos o infecciones alternas bastante progresivas que pueden de un momento a otro pues ya producir vómitos, diarreas y descompensación al paciente de forma completa. Y por último tenemos la parte de los microorganismos, que lo microtoxinas, que son pues ocasionadas por algo que el paciente consumió, ya sea de pronto pues por la parte de alguna toxina, insecticida, raticida, de la parte de venenos, ¿sí? Y que me puede haber afectado pues esta posición. Entonces, la parte pues más que todo viral, hablamos de los felinos, como el SIDA, el leucemia felino. Aparte tenemos la rinotraqueitis con el calicivirus. Tenemos otro virus a nivel de caninos, como la parte del moquillo, del parvovirus canino. La parte del parvovirus coronavino, distemper canino, moquillo canino. Y por otro lado, otros hemoparásitos que son conocidos en felinos como el micoplasma y la parte de caninos como la Ehrlichia y anaplasma, que son enfermedades hemoparasitarias transmitidas por los ectoparásitos. Que en esta posición, pacientes que de pronto no sean, por así decirlo, controlado la pulga y la garrapata, o que puede ser que de nacimiento los pacientes tengan estas alteraciones por la madre en gestación, puede transmitir la vía transplacentaria. Entonces, allí se pueden pues infectar. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes que aparte no tengan una buena vacunación,
en conjunto con desparasitación y una buena cuarentena de su sistema inmunológico de pequeños. Entonces ellos son prescindibles y perceptibles a este tipo de patologías, ya sean virales, hemoparasitarias o bacterianas, porque tienen un sistema inmunológico pues muy indefenso o muy posibles de inmunosupresión, generando pues que los pacientes tengan este tipo de alteraciones. Entonces, pacientes que de pronto su esquema de vacunación no esté al día o que si está al día, pacientes que están expuestos a pacientes enfermos o al exterior. Entonces, me explico, perdón. Pacientes que de pronto los caninos, su esquema de vacunación no esté completo y que por ende la parte de, perdón, la parte de su sistema inmunológico hasta ahora está haciendo resistencia frente a estos anticuerpos o antígenos que son patógenos en la vida de ellos. Entonces, esto se puede ver afectados porque hasta ahora no está creando una memoria inmunológica para que tenga anticuerpos como combatir estos virus o parásitos internos. Entonces, si estás puesto, las vacunas de igual manera no quieren decir que nunca en la vida al paciente pues le vaya a dar este tipo de enfermedades. Al contrario, si le da este tipo de alteraciones o enfermedades virales, tenga anticuerpos como combatir esos antígenos y que por ende pues sea más fácil salir de su cuadro de inmunosupresión o inmunodeficiencia en el momento. Lo mismo los felinos que no cumplen su esquema de vacunación completo, los dejan salir al techo, a la calle o en conjunto al exterior con otros felinos enfermos, se pueden contagiar. Allí empiezan sus trastornos inmunológicos y por ende una inmunosupresión. Entonces, más que todo se basa en eso. O pacientes que no se han desparasitado progresivamente. Los parásitos son muy oportunistas, generando pues vómitos, diarreas, o que por ende generen anemias inmunomediadas o regenerativas por la cantidad de parásitos que se alimentan en el organismo. Por otro lado, hablamos que pues estos trastornos inmunitarios es una disminución o anulación transitoria de una respuesta inmunitaria que desaparece cuando se elimina la causa original, pero pueden aparecer cuadros febriles o por glucocorticoides. Entonces me explico. El paciente todo el tiempo tiene un cuadro febril, así nosotros le apliquemos de pronto dipirona o controlemos con algún medicamento para la fiebre. Entonces allí me está queriendo decir el cuerpo que tengo que buscar la causa original para poder contrarrestar el cuadro febril o que por de pronto o que llegado al caso, mi paciente esté consumiendo glucocorticoides, el cuerpo se puede inmunosuprimir, generándome ¿qué? Una respuesta o una inmunodeficiencia primaria o secundaria. Entonces, primaria, ¿qué quiere decir? Que en este caso puede ser congénita, por mutación genética en diferentes estados del desarrollo afectado o de una respuesta innata y adquirida, que puede generar memoria o no memoria. Entonces, poco frecuente, pues puede ser en animales jóvenes, llegados el caso, es que nacen con esa inmunodeficiencia congénita. Y la parte de la inmunodeficiencia secundaria se evalúa más que todo por lo que les comenté anteriormente, por patógenos, por virus, por estrés o por deficiencias de alguna vitamina en general o en conjunto por mal manejo médico o mal manejo del propietario o por descuido, que es la más frecuente que hay pues más que todo pues en pequeños animales. Entonces, estas inmunodeficiencias pueden ser producidas, como les dije, por de pronto mal guía o mala información a los propietarios que no cuidan a los pacientes o por enfermedades adversas. Entonces, ahorita, ¿cuál será pues los avances que nosotros pues recientes han sacado pues en el mercado? Anteriormente, pues el sistema inmunológico como tal, no hay una cura específica que yo les diga, den este medicamento para ayudar a contrarrestar este tipo de alteraciones por una respuesta primaria o secundaria que tenga efectividad en el organismo.
Recuerden que el sistema inmunológico de cada uno de ellos es diferente y actúa de forma diferente. Entonces, por ende, ahorita en el mercado, para enfermedades que causan pues estas inmunodeficiencias o estos trastornos que me activen pues la respuesta innata o adquirida, son más que todo pues por procesos que me dañan o me destruyen la médula ósea o la parte del timo o células primarias y secundarias que anteriormente las mencioné y que por ende el sistema inmunológico se ve afectado, generando que, pues más que todo, pues como les dije anteriormente, el parvo, el moquillo, el coronavirus o si la leucemia felina, que me ayuden como tal. Medicamentos que ahorita el mercado pues ha avanzado mucho, no los estoy promocionando, solo que ahorita pues en el mercado esto pues es lo que existe para estimular pues la médula ósea que me produzca más glóbulos blancos, rojos, por así decirlo, es como si se reseteara la médula ósea para que me reactive más células inmaduras y tenga el sistema inmunológico cómo combatir ese virus. Porque como tal, pues no hay una cura que yo les diga específica. Este Virbagen son dosis como tal que se pueden implementar para estos pacientes. Son unas dosis que son un poco costosas, pero pues que son relativamente pues muy efectivas y que sacan el paciente de cuadros crónicos y críticos que anteriormente pues como les mencioné los propietarios no tienen una buena cuarentena o que de pronto no tienen anticuerpos, cómo combatir los antígenos que están afectando su sistema inmunológico. Normalmente se utilizan 3 dosis de estas cada 8 días para caninos y felinos para activar su médula ósea, su sistema inmunológico, que puede ser relativo a. Otro medicamento pues que está en el mercado de la misma marca es el Superolin. Normalmente este medicamento se utiliza pues para pacientes que de pronto tengan, pues es como una esterilización en frío o esterilización científica. ¿Qué pasa? Esto acorta la parte de la disminución de la testosterona casi de por vida, ¿sí? Pero pues lleva un proceso. Normalmente se aplican 3 dosis como una inyección, ¿sí? Subcutánea. Se aplican 3 dosis. En la primera dosis, pues no se elimina totalmente la parte de la testosterona, pero sí la disminuye, ¿sí? Y por ende ya en la tercera dosis, si el paciente lo requiere, se puede implementar. Normalmente estas dosis se evalúan cada mes o 15 días, dependiendo pues de cómo evolucione el paciente. Normalmente, pues, pacientes que de pronto no se pueden anestesiar por cualquier patología que presenten, no se disminuye su sistema inmunológico, se pueden implementar ahorita, es lo que pues hay en el mercado, que es una esterilización, pues así decirlo, científica, que me va a cortar la disminución de la testosterona que por ende, pues eso también se lleva a pacientes que de pronto tengan procesos adversos, inmunitarios, prostatitis, alteraciones internas. Por otro lado, pues lo que hay pues para en casa, que se puede de forma natural, el inmunojón, son medicamentos que me estimulan la médula ósea para producción y regeneración y mantenimiento de la médula ósea de glóbulos rojos y blancos en conjunto con el engistol. Más que todo son productos naturales que me ayudan pues al progreso de pacientes de pronto críticos. Como les digo, no es una cura específica, pero pues es lo que ahorita hay avanzado pues en la parte del mercado. Y listo muchachos, eso era todo lo que les quería compartir respecto a la parte de inmunología. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y dudas. Si les quedó de pronto algo de la clase, ya pueden encender sus micrófonos si lo desean para poder responder cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la clase.
De igual manera, recuerden que el material se lo suministro con mi asesora para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues ella también se va a encargar de suministrarle los certificados, si ustedes lo desean, y la clase grabada. Si de pronto pues no hay dudas o inquietudes, eh, espero que la clase haya sido de su agrado. Espero que pasen una feliz noche. Un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.